Muy buenas tardes, estudiantes politecnianos. Bienvenidos a nuestra clase de educación religiosa. Con ustedes el profesor Manuel Torres Verástegui. Vamos a iniciar con una canción titulada Allá en el Monte Oret. Seguimos la melodía. Después de haber acompañado esta canción de Allá en el Monte Oret, nos damos con la imagen de un personaje importante del Antiguo Testamento. ¿Y quién es este personaje? Moisés. Si recordamos la figura de Moisés, vamos a recordar al hombre que fue escogido por Dios para liberar al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Entonces, responderemos dos preguntas. ¿Quién fue Moisés y cuál fue su misión? Bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy está relacionado con este hombre, con Moisés y con los mandamientos, con la ley de Dios. El tema es los 10 mandamientos y mi proyecto de vida. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? Propósito de la sesión. El estudiante plantea un proyecto de vida personal y comunitaria, de acuerdo a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés según el plan de salvación, y lo manifiesta por medio de un esquema. Entonces, querido estudiante, los mandamientos de la ley del Señor son un camino de vida y están relacionados indudablemente con nuestra forma de ser, con nuestro futuro, es decir, con el proyecto de vida. Tú, estudiante, tienes que elaborar un proyecto de vida individual, personal y también comunitario, que tiene que ver con tu familia y con tu entorno. Y lo vas a plasmar a través de un esquema. Bien, hablar de Moisés significa recordar pues la historia del Éxodo. Éxodo significa salida, huida, y en el capítulo 3, versículos 1 al 15, nos habla de este personaje. ¿Cuál es el origen de Moisés? ¿Cómo llega a ser el libertador del pueblo judío? De esta cita bíblica podemos rescatar algunos aspectos importantes o ideas en las cuales tú tienes que profundizar este contenido. Moisés, después que había matado a un egipcio, huye hacia la zona de Madián y ahí va a conocer a una mujer y se va a casar con ella. Su suegro era Jetro, y pues él empieza a cuidar sus ovejas. Y uno de esos días que cuidaba a sus ovejas y las llevaba a distintos lugares para que se alimentaran,
llega al famoso cerro de Oret, que es conocido como el Cerro de Dios, y ahí se encuentra con la zarza ardiente. Aparece el ángel de Dios con la figura y el simbolismo de la zarza ardiente. ¿Y qué es una zarza? Un arbusto pequeño, propio del desierto del Sinaí, que estaba quemándose, incendiándose, envuelto en llamas, pero no se consumía, y eso le llamó la atención a Moisés. Y el ángel del Señor le habla que el lugar donde se encuentra es santo. Y Dios se presenta y se manifiesta a Moisés. Y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes fueron? Los patriarcas. ¿Y qué le dice el Señor? Le hace recordar la humillación, la esclavitud a la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y lo va a enviar. Es decir, le da una misión ante el faraón, que pida la liberación de su pueblo. Y una vez que saliera de Egipto, que lleve a su pueblo a este cerro para que le rinda culto. Y en este lugar, posteriormente, recibirá de manos de Dios los mandamientos, el decálogo, la ley del Señor. Muy bien, querido amigo, después de haber leído y analizado esta cita bíblica, vamos a profundizarla e interiorizarla en nuestra mente y en nuestro corazón a través de algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿quién llamó a Moisés y cuál fue su respuesta? Entonces debemos de releer esta cita bíblica. Segunda pregunta: ¿qué dijo Yahvé a Moisés? ¿Con qué palabras, con qué términos se dirige el Dios de Israel a Moisés? Tercera pregunta: ¿qué misión le dio Yahvé a Moisés? Y cuarta pregunta: ¿cómo fue enviado Moisés ante el faraón? Y estas preguntas, esta cita bíblica la podemos relacionar directamente con cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios nos llama y nosotros ¿qué respuesta le damos? Una respuesta positiva, de afirmación a hacer la voluntad del Señor, a establecer un proyecto de vida de acuerdo a la ley del Señor que se manifiesta en el Decálogo y en los 10 mandamientos. ¿Cuál es la respuesta, querido amigo, joven politecniano, que le das al Señor? ¿Qué misión te da Dios para tu vida personal, tu vida familiar, de estudiante, de amigo? ¿Y para qué eres enviado? Son preguntas que tenemos que reflexionar. Seguimos. Y bien, te presento las actividades. ¿Qué actividades vas a desarrollar? Y vas a mandar sus evidencias del trabajo que esta tarde vas a realizar. Son 3 actividades. La primera: elabora un esquema de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos podemos agruparlos en 2 partes. Los 3 primeros relacionados con Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, no tomes el nombre de Dios en vano, santifica las fiestas. Y los 7 mandamientos restantes están relacionados con el hombre, con el ser humano, con la vida en comunidad. Segunda actividad: elabora un esquema sobre la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Cuando Yahvé llama a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud, se establece una alianza. Alianza que Dios ya había dado desde tiempos anteriores. Recordemos, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Entonces vas a elaborar un esquema de esta alianza
en base a 2 textos bíblicos. El primero de Éxodo 19, del 1 al 25, que es la preparación, la antesala de la alianza o del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y segundo, cómo se concreta este pacto, a través de qué, de una ley, de un camino de vida que es el decálogo, y que de alguna manera, querido amigo, nos va a ayudar a establecer nuestro proyecto de vida. Y la tercera pregunta es contestar las interrogantes en base a estos mandamientos. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo puedes amar a Dios sobre todas las cosas? Y lo vas a mencionar con ejemplos concretos. ¿De qué manera tú vas a manifestar que amas a Dios? Recordando que solo se ama a Dios si somos capaces de amar a los demás. Si somos capaces de amar a nuestro prójimo, es decir, al próximo, al que está a nuestro lado, aún sin conocerlo. Después, ¿por qué no debemos de tomar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué juramos? ¿Por qué muchas veces decimos por Diosito? ¿Qué significa tomar el nombre de Dios? Luego, ¿qué significa también santificar las fiestas? ¿De qué manera las celebraciones, el culto que Dios le pidió al pueblo judío en el monte Oret, nosotros tenemos que evidenciarlo? ¿De qué manera nosotros vivimos estas fiestas dentro de la iglesia y ahora en este tiempo de cuarentena, de pandemia, dentro de nuestro hogar? Y finalmente, ¿cómo podemos santificar las fiestas? A través de algunos ejemplos. Por citarte uno, participando de la misa o recibiendo los sacramentos. Entonces tú me vas a dar ejemplos concretos de estas actividades y las vas a enviar como evidencias. Y bien, después de la actividad es importante el compromiso. Toda sesión de educación religiosa pues nos lleva a un compromiso. Y nuestro tema es los 10 mandamientos y mi proyecto de vida. Por lo tanto, querido amigo, ¿cuál va a ser tu compromiso? ¿De qué manera vas a vivenciar esta respuesta al llamado del Señor y a la ley del Señor? Vas a escribir un compromiso de acciones y actitudes buenas para demostrar que amas a Dios y al prójimo. Continuamos. Y pues, ahora pasamos a evaluar tu aprendizaje a través de la metacognición. Así como Moisés sube al monte Oret, sube al Sinaí a recibir de Dios sus normas, sus reglas de vida, que nos permiten construir un proyecto de vida, también tienes que evaluar tu aprendizaje en el plano conceptual, en el plano actitudinal y en el plano espiritual. Primera pregunta, ¿qué aprendí hoy? Segunda pregunta, ¿para qué me sirve conocer los 10 mandamientos? Tu actitud, el aspecto espiritual, que está relacionado al proyecto de vida. ¿Qué cosa quieres ser? Y finalmente, ¿puedo practicarlos diariamente? La voluntad, ¿qué tenemos que hacer y qué necesitas para que puedas practicar los 10 mandamientos o el decálogo de la ley del Señor, que son un camino de vida? Y pues vamos finalizando nuestra sesión con la celebración. Todo encuentro con el Señor indudablemente se da a través de una celebración. Encontrarnos con Dios, encontrarnos con Cristo, vivir nuestra vida de fe en la iglesia se da a través de una celebración. Y lo hacemos entonando la canción Dios está aquí. Así que te invito a entonar esta canción, mi querido amigo. Vamos.
como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Todo encuentro con el Señor indudablemente se da a través de una celebración. Encontrarnos con Dios, encontrarnos con Cristo, vivir nuestra vida de fe en la iglesia se da a través de una celebración. Y lo hacemos entonando la canción Dios está aquí. Así que te invito a entonar esta canción, mi querido amigo. Vamos. Ya. Después de haber cantado con toda la alegría y con todo el entusiasmo, Dios está aquí, finalizamos con una oración. Los mandamientos deben de llevarnos a hacer la voluntad de Dios Padre. Y para ello nos ponemos en sus manos. Hacemos la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con las manos hacia el cielo, repetimos esta oración. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo,
del Espíritu Santo. Amén. Hermosa oración, querido estudiante, que nos dice que amar a Dios es confiar totalmente en Él. Y amar a Dios significa necesitarlo, ponernos totalmente en sus manos para demostrar ese amor amando a los demás, ayudando a nuestros hermanos, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando el dolor, el sufrimiento ocasionado por el COVID-19, por el coronavirus. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? Empezando por la casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelitos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros vecinos? ¿Sí? Y pues finalizamos esta sesión recordando el Decálogo, los 10 mandamientos. Jesús los resumió en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amigo, querido estudiante politecniano, recuerda que la palabra de Dios me da vida. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde por este mismo medio, por este canal, en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.